¿Listos? No quiero nada, nada, nada más que tu amor. No quiero nada, nada, nada más que tu amor. No necesito algo más, solo tu amor, solo tu amor. No hay nada que quiera más, solo tu amor, solo tu amor. Solo tu amor, solo tu amor. Dios nos continúe llenando de ricas bendiciones, amada iglesia. Qué maravillosa bendición es esta noche donde el Espíritu Santo de Dios se mueve con poder y gloria en cada uno de nuestros corazones, en nuestros hogares. Dios los llenes con esa rica paz de nuestro Señor Jesucristo. Dios la continúe bendiciendo, amada pastora. Amén, pastor. Iglesia, muy buenas noches. Qué bendición una vez más poder estar disponibles para recibir esa palabra del Señor, para recibir la unción del Espíritu de Dios en tu casa, en tu corazón. Dispón todo tu corazón de par en par, porque Dios hará grandes cosas en esta noche contigo, iglesia. Dios siempre está atento para cuando nosotros clamamos a Él, cuando le buscamos. Él es un Dios que le gusta que nosotros estemos con Él. Desde el principio de la creación nos hizo para que nosotros tuviésemos esa unión con Él, esa unidad maravillosa en la cual la Biblia está llena de enseñanzas en las cuales cada hombre que se unía a Él, cada mujer que se unía a Él, obtenía grandes victorias, hacía hazañas poderosas, milagros grandiosos. Dios a través de este hombre, de esta mujer, hacía grandes proezas. Si nosotros queremos que la vida de nuestra cambie, que mejore las circunstancias en nosotros, en nuestras familias, es necesario unirnos a esa presencia maravillosa. Y una de las maravillosas bendiciones que Dios nos ha regalado para unirnos más a Él es la oración. Por eso vamos a orar en esta preciosa hora para entrar delante de su presencia con regocijo y lleno de alegría en nuestros corazones. Amén, pastor. Amén, iglesia. Por eso dispongamos nuestro corazón para orar, para hablar con nuestro Dios, porque nos encanta hablar con Dios, nos gusta, nos agrada. Así que yo le invito a que cierre sus ojos, iglesia, en esta noche, y vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, venimos a ti en esta noche, mi buen Dios y Padre Santo, agradecidos, Señor, por tu gran misericordia, agradecidos por tu bondad, Señor, agradecidos por tu amor que ha sido grande para con nosotros, por ese amor infinito para con nosotros, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor amado, porque siempre estás con nosotros, porque tu presencia, Señor, está con nosotros. Podemos contar contigo en todas las áreas de nuestra vida, cada momento, cada instante, mi Padre Santo. Por eso te damos gracias, mi Señor amado, Dios de los cielos, por esa fidelidad hermosa que tú tienes para con tu iglesia, que tú tienes para con tu pueblo, Señor. Gracias por ser fiel, Señor. Vamos, levante sus manos y dígale, Señor, gracias por esa fidelidad, Señor. Gracias porque tú siempre estás ahí cuando te necesito, Señor. Siempre estás atento a mis oraciones, a mi boca, a mi palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor, bendito Dios de los cielos, porque como buen Padre tienes cuidado de nosotros, bendito Rey de la gloria. Mi Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor, desde lo profundo de nuestro corazón, mi Rey. Gracias, gracias por tu Espíritu Santo que cada día fluye en nuestras vidas, por tu Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad, tu Espíritu Santo que nos guía cada día, mi Señor. Gracias, gracias, papito lindo. Precioso Dios, te damos toda la gloria y te damos toda la honra a ti, mi buen Dios y Rey celestial, y te pedimos, Padre Santo, que tú hables en esta noche a nuestros corazones, Señor, que tú nos hables por medio de esa palabra maravillosa, Señor, que tú nos guíes, que tú nos redarguyes, que tú nos enseñas, Señor, por medio de esa maravillosa palabra, Señor, tu palabra que tiene poder, tu palabra que es maravillosa, Señor, tu palabra que es la lámpara que alumbra, Señor, nuestro camino, la que nos guía cada
cada día, mi Señor. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor, por tus bendiciones maravillosas, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para ti, mi Padre Santo y mi buen Dios de los cielos, mi Rey. Pedimos que la presencia maravillosa del Espíritu Santo fluya con libertad en nuestras casas, fluya con libertad, Señor, en nuestros corazones. Bendito Espíritu Santo, obra poderosamente, que tu fuego maravilloso sea descendiendo sobre nosotros, que tu poder glorioso, Señor, descienda sobre cada hermano, Señor, sobre cada persona, Señor, trayendo libertad, trayendo sanidad, bendito Dios, ministrando con tu poder glorioso, maravilloso, Espíritu Santo. Te lo pedimos en esta noche, mi Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias, y Él está atento a la oración, al clamor de cada uno de nosotros. Dice que cuando nos humillamos y buscamos su rostro, Él nos oirá desde los cielos. Bendecirá nuestra tierra, bendecirá nuestras vidas, nuestras familias. Es la promesa maravillosa de Dios. Algo que nos encontramos en la palabra de Dios, como Enoc, Matusalén, el mismo Noé, el mismo Abraham. Ellos no tenían Biblia, pero tenían la palabra intrínseca, la palabra maravillosa que estaba en el corazón de ellos. Ellos hacían que esa palabra se hiciera realidad en sus vidas, quedara impregnada. Nosotros teniendo Biblia, muchas veces las personas dudan teniendo la Biblia. Imagínense estos hombres de Dios sin Biblia, como el mismo Noé, sin Biblia, pero le creyó a Dios, obedeció, trabajó 500 años. Por eso es tan importante para nosotros la palabra de Dios, y la palabra nos dice que pasará el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Por eso la palabra de Dios es poderosa. Tenemos que nosotros creerle a la palabra, amar la palabra de Dios, hacer la palabra de Dios. Si aquellos hombres en la antigüedad no tenían Biblia y creyeron a Dios y obedecieron a Dios, y Dios hizo grandes proezas con ellos, ¿cuánto más nosotros que tenemos la palabra de Dios? Ya con David pues estaba la ley, los escritos de la ley, ya había algo de la palabra, pero los más antiguos no tenían palabra, no tenían la Biblia, y nosotros que tenemos la Biblia debemos amarla, debemos obedecerla, debemos creerla, y sabemos que Dios nos va a dar esa gran enseñanza. Por eso vamos a leer la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Amén. Lo leemos para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Aleluya. Esta palabra es una palabra en la cual Dios nos regala esas bendiciones tan maravillosas. Dice, toda la escritura, o sea, toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso encontramos en el canon sagrado los 66 libros que Dios nos bendice a cada uno de nosotros. Con cada uno de ellos están en el canon sagrado porque son inspirados por Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Esa inspiración maravillosa de Dios es para beneficio de cada uno de nosotros, para beneficio de la iglesia en este tiempo, para beneficio en la antigüedad, para que los que le creyeron a la ley, leían la ley y la hacían realidad en sus vidas, Dios los bendecía, Dios peleaba por ellos, Dios estaba con ellos. Algo maravilloso lo que Dios hacía en ese tiempo. Pero cuando nosotros encontramos que viene nuestro Señor Jesucristo, hace que esta palabra venga también para nuestras vidas. Si nosotros disponemos de nuestros corazones, esta palabra viene a enriquecernos a cada uno de nosotros. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Por eso debemos por mínimo dejarnos enseñar de la palabra. La enseñanza es algo importante, pero dice para rearguir, o sea que la palabra cuando nos enseña algo hace que reargulla, o sea algo que estemos caminando mal, algo que estemos realizando equivocadamente, la palabra hace que nosotros cambiemos el camino. Pastor, pero me es difícil dejar esa forma de vivir, esta forma de hacer las cosas equivocadas, pero cuando usted recibe la palabra del Señor, dice que se deja enseñar por la palabra, inmediatamente su corazón es rearguido y usted empieza a hacer un cambio. Hay muchas cosas en nuestra vida que nadie nos las prohibió, que nadie nos dijo no puede hacer esto, no puede hacer esto, pero por ética, como también por salud,
también por economía, nosotros dejamos de hacer muchas cosas para hacer las cosas que le agradan a Dios, y realmente hemos sido muy bendecidos a causa de haber sido reargüidos por una palabra que vino a nuestros corazones, a nuestra vida, y para corregir y para instruir en justicia. Qué maravillosa es esta palabra cuando nos dice corregir. Hay cosas que tenemos que corregir en nuestra vida. Sí, nos recibimos una enseñanza, somos reargüidos en nuestra vida, caminamos, pero es importante corregir las cosas que no se están haciendo bien. Dios nos da la oportunidad de que cada uno de nosotros podamos ser esa iglesia, y es una gran bendición ser la iglesia de Jesucristo, ser esas piedras vivas que estamos edificando un edificio vivo aquí en la tierra, ese edificio del cuerpo de Cristo, para manifestar todas las obras del reino de los cielos a favor de cada uno de nosotros. Si Dios nos llamó, no nos llamó para que siguiéramos siendo iguales. Por eso dice que nos llamó para que cada uno de nosotros podamos recibir la enseñanza de la palabra, esa enseñanza de la palabra que nos reargulle, esa palabra que hace que corrija nuestra vida, y lo más importante, para instruirnos, dice la palabra del Señor, en justicia. El Dios es el único justo, es el que sabe todas las cosas. Por eso debemos ser instruidos en la justicia de Dios, y somos bendecidos gracias a esa bendición tan maravillosa que Dios nos regala de la palabra de Dios. Dios entonces nos llamó para ser una nación santa, un real sacerdocio, y esa nación santa, ese real sacerdocio realmente tiene un significado grande en nuestra vida. Nosotros somos privilegiados por haber sido llamados por Dios. La palabra dice que no lo elegimos nosotros a Él, sino Él nos escogió a nosotros, nos eligió para que vayamos y llevemos mucho fruto, y nuestro fruto permanezca, y para que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él nos lo dé. Por eso Él nos escogió para algo importante. Mire que cuando Jesús llamó, estaban las multitudes, pero Jesús en medio de las multitudes siempre escogió, instruyó, fue a los 12, y esa instrucción de los 12 marcó una diferencia tan grande en la vida de ellos. Es tan grande la instrucción que recibió el apóstol Pablo, que hizo la palabra realidad en su vida, y cosas maravillosas empezaron a suceder en la vida del apóstol Pablo. Acuérdese, cuando el apóstol Pablo estaba en Malta, él creyó a la palabra que Jesús nos dio en el Evangelio según Marcos capítulo 16, el verso 16, cuando nos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el verso 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si tomaren en su mano serpiente o tomaren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán las manos y los enfermos sanarán. El apóstol Pablo le creyó a esto. En la Biblia, cuando leemos ahí, dice que la serpiente se le enredó. Los historiadores dicen que la serpiente mordió al apóstol Pablo en ese momento, y lo que dice el apóstol Pablo es: creyó en la palabra, fue instruido en la palabra, y al tener la instrucción en la palabra lo libró de toda maldición. Por eso dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Dice la palabra del Señor: si tomaren en su mano serpientes, dice, si tomaren cosa mortífera no les hará daño. Esto es importantísimo para nosotros cuando le creemos a la palabra del Señor. Los 12 recibieron esa instrucción de nuestro Señor Jesucristo, y esa instrucción en ellos gobernó la vida de ellos. Por eso el apóstol Pablo, por eso fue ese hombre que perseguía a la iglesia, cambió totalmente y ahora fue al servicio. No le interesaba el maltrato, las calumnias, las cosas que le hacían. Él se le interesaba era anunciar al Cristo de la gloria. También podemos encontrar a Pedro, a Juan, a todos aquellos 11 que estuvieron allí en la presencia del Señor Jesús cuando Él muere, y cuando viene la presencia del Espíritu Santo se llenan de valentía. Dicen que lo sacó, la gente se admiraba. Luego no solo del vulgo, aquellas personas que no tenían esa preparación teológica, esa preparación maravillosa, pero el Espíritu Santo de Dios los formó, y por eso tuvo esa instrucción de nuestro Señor Jesucristo que el Espíritu Santo de Dios les anunció para que ellos tuvieran ese denuedo para hablar las buenas nuevas de salvación. Claro que sí, dice, es maravillosa esta escritura, pastor. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es decir, que toda la Biblia es inspirada por Dios, así que nosotros tenemos que tomar
toda la palabra para hacerla en nuestra vida. Y lo más tremendo es que dice que es inspirada por Dios y dice que es útil, y lo primero que encontré dice que es útil para redarguir. Y cuando nosotros vamos a buscar esa palabra redarguir, quiere decir presentar un argumento firme contra algo que está mal, ¿sí? Contra algo que está errado. O sea que la palabra de Dios, como nos dice el pastor, es la que nos enseña, la que nos redarguye, la que nos muestra en dónde nosotros estamos actuando mal, porque es que es por medio de la palabra. Lo triste de las situaciones es que a veces la gente le cree más a otros libros, o la gente le cree más a lo que las otras personas dicen, menos a lo que dice la palabra del Señor. Pero quiero recordar, iglesia, que la palabra, como estábamos leyendo, la Biblia es la palabra del Señor, inspirada por Dios. Es decir, cuando tú inspiras, haces esto, como para dar vida, porque tú inspiras, tú llenas, te llenas de vida. Eso hace la palabra del Señor, es la que nos da a nosotros la vida, porque la vida está en nosotros cuando aprendemos a obedecer a Dios, cuando hacemos lo correcto. Él nos llamó, la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y que el Señor nos dio, ahora tenemos vida juntamente con Él, porque Él nos dio esa palabra que está inspirada, que produce vida en nosotros, que es como ese respirar de Dios en nuestra vida. Esa es la palabra la cual nosotros debemos recibir, la cual nosotros debemos creer. Hay gente que le encanta leer libros, pastor, pero le encanta leer libros de aquí y de allá y le da pereza leer la Biblia. Y lo más importante para nosotros es leer la palabra. Cuando leemos libros está bien, sí, es verdad, pero es mejor leer la palabra porque estás leyendo directamente lo que Dios te está diciendo a ti, a mí, a nosotros, para instruirnos, para enseñarnos, para guiarnos a algo que Él quiere llevarnos. Por eso para nosotros debe ser de muchísimo, pero muchísimo valor la palabra de Dios. Debemos tenerla en estima, iglesia. No debemos menospreciarla. ¿Sabe cuándo se menosprecia la palabra? Cuando no se cree, pastor. Cuando se duda, ahí se menosprecia la palabra. Y cuidado, porque nosotros debemos amar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la que nos muestra el camino por donde debemos andar. La palabra de Dios es la que nos instruye, la palabra de Dios es la que nos guía, la palabra de Dios es la que alimenta nuestra vida, porque la palabra del Señor es la única verdad, lo que nos enseña, y la cual nos enseña lo único que realmente es correcto, porque nos pueden presentar muchas verdades de diferentes formas, pero la palabra de Dios es la verdad absoluta, la que no cambia, la que no se equivoca. Esa es la palabra del Señor, inspirada por nuestro Dios, iglesia. Aleluya. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y instruir en justicia, dice la palabra de Dios. Y eso fue lo que vino a los apóstoles, por eso hubo algo que los gobernaba a ellos. Por eso nosotros como iglesia debemos ser instruidos por la palabra de Dios, algo que gobierne nuestras vidas, dejar que la palabra del Señor gobierne nuestra vida. Instruir en la Biblia significa ser uno, eso significa en la Biblia, instruir es ser uno, es decir, hay una diferencia grande entre enseñar, que es bueno, entre educar, que es muy bueno, pero es mejor instruir. Acuérdese que ellos los antiguos israelitas les enseñaban las escrituras a sus hijos, y esa enseñanza pues fue buena y era buena, y ellos les enseñaban, pero sus hijos terminaban desviándose. Por eso la instrucción es lo más importante en la Biblia, porque en la Biblia instruir es ser uno, es decir, enseñar es un acto exterior cumpliendo un programa y dando información. Por eso ellos cumplían lo que Dios le dijo, la información que le daban a sus hijos, de que lo que Dios les había dicho, ellos lo informaban, lo transmitían, ese programa de la palabra de Dios, en lo que Dios les había dado a Abraham, a Isaac, a Jacob. Entonces ellos transmitían esa palabra a sus hijos y daban esa información. Ahora, educar es algo bueno para la vida de las personas, porque dice que es bajar una enseñanza con patrones, ideas puntuales que afecten la conducta de las personas. Es decir, cuando se educa,
debe haber una afectación afirmativa de acuerdo a lo que se está enseñando. De acuerdo a la palabra del Señor, cuando se educa en la palabra de Dios, entonces hay una afectación en la palabra, en la vida de las personas. Pero la instrucción en la Biblia significa, se hacen uno, es decir, son uno solo. Acuérdense cuando nosotros vemos a un soldador que coge dos pedazos de hierro, puede ser dos ángulos, dos perfiles, y ellos los escogen, y cuando van a soldar el electrodo que los solda, cuando usted los ve, eran dos, pero al soldarlo quedan uno. Así es cuando nosotros recibimos la instrucción de Dios, debemos ser uno con las cosas de Dios. Y esa instrucción de Dios entonces hace que nuestra vida pueda marcar diferencia. Vea, el sabio Salomón nos enseña algo maravilloso en Proverbios, en el capítulo 22, verso 6, cuando nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Porque la instrucción lo hace uno con la palabra. Por eso cuando somos instruidos por la palabra de Dios, nos hacen uno con la palabra de Dios. Esa instrucción con la palabra del Señor, entonces hace que cada uno de nosotros podamos ser esos instrumentos que hagan realidad la palabra de Dios. Instruir en la Biblia entonces significa ser uno y con lo que Dios nos está enseñando, y a partir de eso entonces nosotros empezamos a tener esa bendición maravillosa de poder manifestar las obras maravillosas del Señor. Primera de Corintios capítulo 2 verso 16 dice: porque ¿quién conocerá la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, cuando nosotros queremos ser instruidos, necesitamos ir a la palabra del Señor con la instrucción de la palabra del Señor. Cuando nosotros tenemos la enseñanza de la palabra del Señor, es buena, porque es algo que nos están informando de la palabra del Señor, pero cuando somos instruidos nos hacemos uno con la palabra del Señor. Y por eso dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: porque ¿quién conocerá la mente del Señor? Si no somos instruidos, es difícil conocer las cosas del Señor. Por eso a veces las personas que no son instruidas escuchan la palabra, pero no las hacen así tan bonito, pero no las llevan a su corazón porque no son instruidos en la palabra del Señor. Dice que la instrucción en la palabra del Señor, entonces cada uno de nosotros en la instrucción hace que conozcamos el pensamiento, que conozcamos las cosas. Por eso dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para corregir e instruir en justicia. Por eso es importantísimo para cada uno de nosotros conocer la escritura. Cuando conocemos, entonces conocemos el pensamiento de Dios. Usted quiere conocer cómo piensa Dios, qué es lo que quiere Dios, cómo habla Dios, pues tenemos que ir a la palabra de Dios, amada pastora, iglesia. En la palabra de Dios entonces tenemos esas grandes enseñanzas a favor de cada uno de nosotros que nos levanta, y cada uno de nosotros podemos ser grandemente bendecidos a favor en lo que la Biblia dice que nosotros podemos hacer. Y cuando hacemos lo que la Biblia dice que nosotros podemos hacer, esa instrucción que Dios nos da, entonces esa instrucción nos hace que seamos uno con la palabra. Por eso pueden venir muchas cosas, pueden venir grandes adversidades, pero permanecemos firmes. Jesús dice: el que oye y hace la palabra, porque fue instruido en la palabra, porque la oyó, se instruyó, porque la persona puede escuchar muchas cosas y no la hace porque no tuvo esa instrucción en su corazón. Pero dice: el que oye y hace la palabra del Señor, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pudieron venir muchas cosas. ¿Por qué muchas personas se alejan de la presencia del Señor? Porque las personas, cuando se alejan de la presencia del Señor, aun cuando tengan en su corazón ese buen deseo de seguir al Señor, ese buen deseo de hacer la palabra del Señor, pero como no son instruidos, esa instrucción no llega al corazón, por eso no se hacen uno con la palabra. Al no hacerse uno con la palabra, pues no pueden tener la edificación. Jesús le dice a los discípulos que Él y el Padre eran uno, y ahora nosotros también en la iglesia, el cuerpo de Cristo, debemos ser uno con Él. Por eso es importantísimo ser instruidos en la palabra del Señor. Por eso toda la escritura es inspirada por Dios. Usted puede encontrar que toda la palabra de Dios tiene poder para cambiar, tiene poder para transformar. Usted debe creerle a la palabra de Dios, y cuando usted le cree a la palabra de Dios, Dios te levanta, Dios te bendice, Dios hace que las cosas empiecen a suceder. Mire la instrucción que recibió el apóstol Pablo. No le interesó estar en la isla de Malta allí y que la serpiente saliera. Él se tomó esa firmeza en el corazón, y esa firmeza en el corazón lo hizo
que cuando Él hace ese milagro que no, y la serpiente lo que le pasó, las envolvió o lo haya mordido, no le hizo nada, ahí todos los de la isla de Malta empezaron a seguir a nuestro Señor Jesucristo, y Él predicaba y sanaba a todos los enfermos de la isla. Por eso es importantísimo para nosotros creerle que Jesús es nuestro sanador. Cuando somos instruidos, nos unimos a esa palabra de sanidad divina, porque en sus heridas somos nosotros curados, por sus sangre somos libres. Por eso lo que usted necesita en este tiempo es necesario ser instruido por la palabra del Señor para levantarse en grandes victorias, para levantarse en lo que Dios quiere hacer a favor de su vida. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios que no nos deja a la deriva. Él quiere instruirnos a cada uno de nosotros. El deseo de Él desde el comienzo era instruir al pueblo de Dios, instruir a su iglesia, instruir a todos los que le seguían desde el comienzo de la creación. Por eso cada uno de nosotros tenemos que ser capaces. ¿Quién es capaz? El que es instruido, el que es capaz de hacer la palabra del Señor, el que es instruido. Si nosotros podemos ver que muchas personas reciben la enseñanza en una iglesia, hay miles de personas recibiendo la enseñanza, pero el que es instruido es el que es capaz de hacer la palabra, el que lleva la palabra, porque la enseñanza es dada para todos, pero el que es instruido, el que dispuso su corazón para tener la instrucción de Dios en su corazón, por eso dice es instruir en justicia. Entonces inmediatamente la justicia de Dios empieza a operar en su vida, la justicia de Dios empieza a hacer grandes bendiciones sobre su vida. Por eso el que puede hacer las cosas de Dios es el que se une a Dios, el que se une a la palabra del Señor, el que es instruido en la palabra del Señor. Por eso se une a Dios para que Dios empiece a hacer estas obras grandiosas en la vida de él. No es bueno que la iglesia piense como piensa un predicador o como piensa un líder. Tenemos que ser instruidos es por la palabra de Dios. Sí, el pastor puede pensar una cosa, el líder puede pensar una cosa, pero lo que debe, cuando somos instruidos por la palabra es la que nos edifica. Sí, en la iglesia la obligación del sacerdote, la obligación del pastor, la obligación del líder es que él instruya a la iglesia con la palabra del Señor. Si lo instruye con sus conceptos, si lo instruye con su forma de pensar, podemos llevar a una iglesia a equivocarse. Podemos llevar a una iglesia a equivocarse. Acuérdense, amada iglesia, algo que me aprendí desde el comienzo del evangelio es importantísimo. Un médico si puede equivocarse o se equivoca, puede volver a operar, por ejemplo, a una persona, y la persona puede volverse a restaurar. Pero un hombre o una mujer que reciba la instrucción de la palabra del Señor equivocada, o que reciba la enseñanza equivocada, esta persona, si llega a morir, ya no hay nada que hacer. Va para una condenación eterna, y por culpa de la mala enseñanza. Nosotros podemos ver cómo sectas, cómo lugares de congregaciones hacen sectas y hacen que las personas todas vayan equivocadamente en la palabra del Señor. Por eso algo importante que nosotros debemos ser instruidos en la palabra del Señor. Si somos instruidos en la justicia, que es la palabra del Señor, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la justificación es a través de Jesús, la instrucción es en la justicia de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. No es lo que el hombre piense o lo que el hombre crea, es lo que la palabra de Dios nos enseña. El hombre la interpreta, el hombre la hace. Cuando es instruido tiene poder. Por eso podemos encontrar que los 12 tuvieron valentía, porque fueron instruidos. Por eso podemos encontrar cómo Pablo fue instruido por el Espíritu Santo de Dios, y él tuvo esa valentía para enfrentar a aquellos que los perseguían, aquellos religiosos de la época. No le interesó que fuera azotado varias veces. Dice que muchas veces a punto de morir estuvo siendo azotado, pero él permaneció firme porque tuvo una instrucción maravillosa de la palabra de Dios en su corazón, en su vida. Por eso cada uno de nosotros debemos ser instruidos por la palabra del Señor. Sí, que el predicador, ay, qué bonito piensa, qué bonito hace las cosas, pero si no está centrada la instrucción en la palabra del Señor, estás en un lugar equivocado.
equivocado. Necesitamos ser instruidos por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos instruye a cada uno de nosotros, nos hace uno con Dios, porque la palabra de Dios es Cristo. Cristo es el verbo, es la palabra del Señor. Si nos unimos a la palabra del Señor, nos unimos a Cristo, somos unidos. Tenemos esa instrucción de Cristo en nuestros corazones, en nuestras vidas, y eso nos hace que seamos más que vencedores. Eso nos hace que podamos ser libres. Eso nos hace que podamos ser sanos. Y lo más importante, iglesia, la instrucción en la palabra del Señor, dice, instruidos en justicia, nos lleva a que cada uno de nosotros tengamos la seguridad de nuestros corazones de la salvación eterna, que es el regalo más grandioso del amor de Dios a favor de cada uno de nosotros. Regalarnos a nuestras vidas la salvación eterna. Eso es lo que buscamos la iglesia. Lo que estamos viviendo en este tiempo es instruyéndonos en las cosas de Dios, uniéndonos a Dios para vivir una vida eterna unida a Él. Por eso es importante para nosotros ver que lo que pasó en los apóstoles, eso pasa también en nosotros cuando somos instruidos por la palabra del Señor. Lo que pasó con Pablo puede pasar en nosotros cuando somos instruidos en justicia. Por eso toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Eso es lo más importante y lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones, en nuestra vida. Ser instruidos en la justicia de lo que Dios quiere en nuestra vida. Es lo que la palabra del Señor, el apóstol Pablo, nos quiere enseñar a cada uno de nosotros en esta hora. La instrucción entonces nos hace uno con Cristo, nos hace uno con Dios. Y ese es el principio de lo que Dios quería desde el comienzo de la creación. Cuando hizo a Adán y Eva, quería que ellos fueran uno con Él. Así por eso Jesús nos dice que nosotros somos uno con Él, así como el Padre es uno con nosotros también, amada iglesia. Claro que sí, pastor, y es que la palabra del Señor nos dice precisamente que nosotros tenemos que tener esa escritura para que seamos sabios, para que actuemos. ¿Qué es ser sabio? Ser sabio es actuar correctamente, pero no a nuestra idea, sino a lo que Dios nos está diciendo. Cuando nosotros leemos este pasaje, pastor, al principio nos habla del carácter de los hombres en los postreros tiempos y nos muestra características de hombres que se supone que predican la palabra, que se supone que conocen de Dios, pero que hacen las cosas totalmente equivocadas, o sea, no las hacen para Dios, no hacen lo correcto, sino lo hacen para sentir una satisfacción ellos mismos, nos está diciendo la palabra ahí. Por eso es que nos dicen que la palabra nos quiere instruir en justicia, pero no en la justicia nuestra, porque nosotros casi siempre como seres humanos tendemos a hacer nuestra propia justicia, a actuar de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Pero no es así, sino que la justicia de la cual el Señor quiere instruirnos es en la justicia de Dios, es decir, ¿cómo Dios actuaría en este caso? ¿Qué haría el Señor en este caso? Por eso el versículo anterior nos dice, anteriormente dice que de la niñez debemos saber las escrituras, las cuales nos pueden hacer sabios. Cuando nosotros leemos la palabra no es por leerla como cualquier cosa, como todos los días, no, es que cada día que nosotros leemos, la palabra nos hace sabios, nos da sabiduría, nos da el entendimiento que nosotros necesitamos para hacer las cosas correctamente. Dice la palabra que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Nosotros debemos actuar en esa sabiduría, debemos ser sabios. Y sabios es saber actuar en el momento preciso de la manera correcta. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor, así que nosotros tenemos que aprender. ¿Cómo vamos a aprender a comportarnos? ¿Cómo vamos a aprender a responder? ¿Cómo vamos a aprender a actuar en un momento decisivo de lo que nosotros estamos haciendo? Cuando nosotros hemos leído la palabra, esa palabra queda implantada en nuestros corazones, iglesia, y el Espíritu de Dios la va a sacar en el momento preciso para que nosotros sepamos cómo debemos actuar en el momento de la adversidad, en el momento del problema. Ahí es donde viene esa palabra a enseñarnos, a redarguirnos, a formarnos, a estar con nosotros, pero es de acuerdo a lo que nosotros hemos recibido. Por eso tenemos que leer constantemente la palabra. Ay, pastor,
pastor, es que ya leí la Biblia y tengo que volver a leerla. Claro que sí, porque cada vez que nosotros leemos la palabra, aprendemos más de la palabra. El Señor se revela más a nuestra vida y podemos entender lo que está escrito en la palabra del Señor, porque eso es lo que quiere el Señor, que aprendamos a actuar de acuerdo a como Él está escrito en la palabra del Señor, no como nosotros queramos, no como a nosotros nos parece. Por eso el pastor decía algo muy sabio: no podemos enseñar de acuerdo a lo que nosotros queremos, debemos enseñar de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Eso dice que no podemos quitar una parte de la escritura, que no debemos ponerle más ni quitarle, sino que debemos enseñar la palabra como está escrita, porque esa es la que nos va a enseñar, nos va a nosotros a dar la inteligencia para saber actuar en cada momento. Cada vez que leemos la palabra, aprendemos a conocer a nuestro Dios, y dice que la verdadera inteligencia es el conocimiento de Dios en nosotros, así que debemos cada día conocerlo. ¿Cómo lo vamos a conocer? A través de la palabra. Cuando lo conocemos es que terminamos actuando. Por eso la Biblia dice: y vosotros tenéis la mente de Cristo, que quiere decir que vamos a terminar actuando como el Señor nos dice que debemos actuar, porque es la mente de Cristo, es decir, adquirimos la palabra, la implantamos en nuestros corazones, nuestra mente es transformada y vivimos de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Pero esto se debe hacer es cuando nosotros buscamos la palabra, cuando nosotros queremos obedecerla, porque una cosa es que la palabra del Señor sea la que instruye nuestra vida, sea la que enseña nuestra vida, sea la que redarguye en nuestra vida, la que nos corrige y la que nos instruye, si nosotros queremos, si nosotros le permitimos al Señor. Porque hay gente que le dice: ay, pero a mí no me parece. Y es que no es si a mí me parece, es que es como dice la palabra del Señor, que nosotros debemos recibirla y debemos hacerla. Por eso Santiago dice: no seamos tan solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, porque así es que nosotros nos hacemos sabios. Si hacemos lo que Dios dice a través de la palabra, es que nosotros nos hacemos sabios, porque no es solamente leer por leer, sino que es leer y obedecer. Porque nosotros vemos que eso fue lo que hicieron todos los patriarcas en el Señor: escucharon, leyeron y obedecieron para que la bendición se viera en cada uno. Entonces lo que tenemos que hacer es eso: permitir. Iglesia, diga permitir. Permitir que el Espíritu Santo nos redarguye, permitir que el Espíritu Santo nos enseñe, permitir que el Espíritu Santo nos corrija cuando nos estamos equivocando, permitir que el Espíritu Santo nos instruya en cada momento por medio de la palabra, permitirle al Señor que haga su obra en nosotros, iglesia. Aleluya. Es muy bueno y maravilloso saber que Jesús nos rescató, que debemos instruirnos en la persona de Cristo. Cuando nos instruimos en la persona de Cristo, entonces podemos encontrar que Jesús le enseñó a las multitudes, pero instruyó a los 12. Por eso debemos ser instruidos por nuestro Señor Jesucristo. Y esas instrucciones de nuestro Señor Jesucristo hacen que la persona de Cristo se manifieste en cada uno de nosotros. Nosotros podemos enseñarle a miles, pero lo más importante para nosotros es que cada uno de nosotros podamos ser instruidos en Cristo Jesús para que podamos alcanzar esas bendiciones maravillosas. Cuando somos instruidos en Cristo podemos encontrar verdades tan grandes, que podemos encontrar que en el Antiguo Testamento Dios estaba con Israel. Dios estaba con José, lo bendecía. Mire qué gran bendición, porque Dios está con nosotros, una gran bendición. Pero dice que también Dios estaba por Israel. El salmista dice que cuando se levantaron los enemigos y él clamaba a Dios, Dios estaba por él. Israel dice que, Moisés dice que cuando se levantaran los enemigos, cuando vinieran los enemigos, Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. O sea que Dios estaba por ellos, estaba con José, estaba por ellos. Pero podemos encontrar en todo el Antiguo Testamento que Dios no estaba en ellos. Mas nosotros, la iglesia, tenemos ese gran privilegio de ser instruidos por la palabra del Señor, y el Espíritu Santo dice: por cuanto sois hijos, Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre. O sea, en nosotros está el Espíritu Santo. Tenemos un poder glorioso que nos ayuda a instruirnos. Si vemos que José hizo grandes cosas, si José fue grandemente bendecido y llegó a ser el segundo al gobierno,
cuánto más nosotros que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Tenemos en nosotros, ellos tenían a Dios por ellos, tenían a Dios en ellos, que lo tenemos nosotros también, pero tenemos una gran bendición que ellos no tuvieron, que estaba en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Ellos no estaban en ellos el Espíritu Santo, en nosotros sí está el Espíritu Santo de Dios y nos va a ayudar a alcanzar todas las cosas. El Espíritu Santo de Dios nos hace uno con Dios, por eso nos hace instruirnos en la palabra de Dios, nos hace uno el Espíritu Santo. Esa es la bendición maravillosa que Dios nos trae en esta noche, amada iglesia. Somos privilegiados como iglesia de Jesucristo porque somos instruidos por el Espíritu Santo, que nos enseñará todas las cosas que Dios nos ha concedido, y por eso podemos ser uno con el Señor para vivir la vida abundante aquí en la tierra. Vamos a orar dándole gracias a Dios por esa palabra maravillosa que Dios nos regala en esta noche. Maravilloso Dios y Padre bueno, gracias por las enseñanzas bíblicas, gracias Papito Dios por la educación cristiana, Señor Jesús, pero lo más maravilloso que nos enseña esta noche es la instrucción que nos lleva a ser uno contigo, Señor. Gracias porque tú peleas por nosotros, tú estás con nosotros, pero tenemos esa gran bendición de que estás en nuestros corazones. Por eso yo te pido en esta hora, Señor mi Dios y Padre bueno, que así como instruyó, Señor Jesús, a los 11, a los 12, al apóstol Pablo, y fueron hombres del denuedo, que tuvieron denuedo, que cambiaron sus vidas, que cambiaron el mundo conocido, Señor mi Dios y Padre bueno. Dice que no son estos los que están trastornando el mundo entero, y esos son los que somos instruidos en la palabra del Señor. Por eso la instrucción de la palabra del Señor te lleva a ser sano por las llagas de Jesús, a ser libre por el poder de la sangre, a tener esa libertad gloriosa financiera, porque es el Dios de los cielos que nos bendice a cada uno de nosotros. Te bendigo y declaro la palabra, que a veces habrá un despertar en oración para que usted clame al Señor y sea instruido por el poder de la palabra de Dios sobre tu vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a tomar nuestra ofrenda, a pactar con el Señor en esta maravillosa hora. Tome su ofrenda ahí en esa cajita de fe, deposítela. El próximo domingo tráigala aquí al alfolí en la iglesia. Tenemos oraciones especiales donde Dios hace esa bendición gloriosa, y lo que usted está dando hoy, sabemos que Dios empieza a pelear la buena batalla por ti en este tiempo. Padre y maravilloso Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos muchas gracias por la bendición gloriosa que nos regala del dar para recibir, medida buena, apretada y remecida en nuestro regazo. Padre, gracias porque tú amas al dador alegre. Yo bendigo la iglesia que pacta contigo, declarando bendiciones abundantes, porque tú nos dices que de cierto nos bendecirá con abundancia y nos multiplicará grandemente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, muchas gracias por regalarnos la oportunidad de llegar con una palabra de instrucción, donde nos unimos con Dios para que la atmósfera de nuestras casas cambie, donde la bendición gloriosa del Señor venga a nuestra vida, y a partir de este momento algo glorioso Dios empieza a hacer sobre tu vida. Los esperamos el próximo domingo aquí en Casa Roca Restauración a las 9 de la mañana, mediante Dios. La paz del Señor. Bendiciones, iglesia.